Apreciados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y que la paz de Dios sea en vuestros corazones. Hoy tenemos un tema significativo, así como muchos otros más basados en la palabra de Dios. Me lo hicisteis a mí. Es una expresión del Señor Jesucristo cuando estuvo de paso por este mundo. Este tema tiene un texto base en Mateo capítulo 25, los versículos 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De modo que estas expresiones ya nos dan a conocer algo que podríamos hasta tal vez entenderlo mal, como los mismos discípulos después le referirán a él que cuando te vimos en la cárcel, cuando te vimos desnudo, cuando te vimos hambriento, o etcétera. Pero qué interesante estas expresiones dan a conocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, desea hacernos a nosotros depositarios también de esas grandes virtudes, de esos grandes bienes que posee su carácter, que Él lo manifestó hace 2000 años, y que deben reproducirse en el creyente justificado, en las personas que han aceptado a Jesús como Salvador personal. En una oportunidad también les dijo Él, ¿no? Dadle vosotros de comer. Aunque Él sabía y conocía muy bien las limitaciones de sus discípulos, sin embargo, les dice esto con el fin de que ellos mediten, reflexionen y sepan afrontar situaciones difíciles o aparentemente imposibles, pero Él estaba allí para ayudarles. En este tiempo estamos en un mundo lleno de egoísmo, estamos en un mundo lleno de egocentrismo, de vanidad, de vanagloria. Las personas no desean compartir, la gente todo quiere para sí. Ellos no se preocupan por las necesidades de sus prójimos, estando ellos felices, bien, entre comillas felices desde luego, estando ellos cubriendo todas sus necesidades, poco o nada les importa si los demás, ¿cómo están? ¿Tendrán para comer, para dormir, para abrigarse, etcétera? Diariamente, todo esto se manifiesta, el desinterés por tanta gente que en muchos lugares comen una vez al día o a veces ninguna comida en el día. Bien, Jesucristo, conocedor de todo esto, les dice claramente las palabras, el título, nuestro título: me lo hicisteis a mí. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sus discípulos llegan a participar de el alivio, del sostén de las necesidades de Jesús? ¿Cómo? ¿De qué manera? Muy bien.
Bien dice la palabra que es correcto pensar que no hemos ido tal vez a verlo en una cárcel, en un hospital, necesitado. Pero qué significativo. Por eso ellos dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo te hemos visto? ¿Cuándo te hemos encontrado? Esto también nos hace recordar, ¿verdad, hermanos? En Hechos capítulo 9, en la experiencia que tuvo el gran apóstol Pablo, recuerdan ustedes. Él es abordado por el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. A lo que Saulo pregunta, Señor, ¿quién eres? Y la respuesta no se dejó esperar por mucho. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? Entonces aquí entendamos eso igual. En la persona de sus discípulos, en la persona de su iglesia, de su pueblo, en la persona de los creyentes, en la persona de aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador personal, en las personas que con humildad y sencillez se han arrodillado a confesar sus pecados y a pedirle perdón al Señor, en la persona de aquellos seres humanos que son marginados, alienados, poco estimados, o vistos en poco o en nada de estima. Allí el Señor es manifestado. En la gente el mundo no lo puede conocer, no lo puede percibir. Jesús lo dijo. Pero allí se encuentra el Señor, tipificado en esas personas, simbolizado en esa gente, dado a conocer por sus necesidades, se identifica con nosotros en nuestras necesidades, en nuestras prioridades, en lo más íntimo de nuestro ser, en lo que nosotros atravesamos, en nuestras experiencias. Qué significativo, hermanos, entender eso, que el Señor se identifica contigo. Sí, a veces en nuestra falta de bondad, de misericordia, de piedad, de compasión, de altruismo, de colaboración, Dios está identificado con sus criaturas. No es un Dios ajeno a nosotros. No como dijeran, recuerdan ustedes esos sabios de los caldeos, sí, hay un Dios, pero cuya morada no es con la carne, ellos no tienen nada que ver con los seres humanos, eso es una élite aparte. No. Dios está retratado en sus hijos. Eso es algo maravilloso pensar. Sí, tú como eres, como estás. El Señor se identifica contigo, conmigo, con todos. Solamente por haber aceptado a Jesús como Salvador, por creer en Él, en su palabra, en su doctrina. Así que allí encontramos en la persona de los necesitados, encontramos a Jesús, amigo y hermano. Entonces, no escatimes esfuerzos, privaciones, en poder satisfacer las necesidades de aquellos que menos han sido favorecidos o que menos tienen. Sé un colaborador, sé un partícipe del Espíritu de Cristo. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sí, ese mismo sentir que hubo en Él. Recuerdan que a los primeros creyentes en Jesús, en Cristo, les llamaron cristianos, pensando como un mal nombre porque tanto hablaban de Cristo. Y ese, entre comillas, mal nombre o ese apodo, es ahora una identificación tan grata, tan placentera, tan feliz, tan hermosa, que no somos dignos en verdad de ser llamados cristianos, seguidores de Jesús. Y nuestra conversación y nuestro trato
debe ser precisamente su honra, su alabanza, su reconocimiento. Entonces, identifiquémonos con las necesidades de los demás. Esto tiene que ver con el creyente que ha renacido. Hermanos, lo que no nace, no crece. Si Cristo no ha nacido en tu corazón, en tu ser, si tú no te has rendido al Señor, no lo has aceptado como Salvador personal, entonces esto es imposible que pueda suceder. ¿Qué bondad podrá haber en mi corazón? ¿Qué misericordia? ¿Qué altruismo? Entonces será algo inaudito, imposible. No puede existir un desarrollo de algo que no ha nacido, no ha sido sembrado. Pero esta será la mayor evidencia de que en verdad eres una criatura nueva en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, cuando el corazón del hombre está subyugado, del joven, del niño, la niña, del varón, de la mujer, subyugado al Señor por su mensaje, por su doctrina, aparecerán esa germinación, esa planta hermosa de la bondad, de la misericordia, de compartir, de ser altruista, de poder ayudar, de servir, de dar. El ser humano es el ser más egoísta. Toda la creación, todo sin excepción, la naturaleza está para servir y a servicio del ser humano, del hombre, de nosotros. Entonces, depende de nosotros qué es lo que podemos dar, qué estamos dispuestos a dar. Y está bien que debemos dar, sí, pero ¿cómo debemos dar? No es solamente dar, sino cómo lo das. ¿Lo haces por exigencia, por compromiso? ¿Lo haces por interés? ¿Lo haces por recibir algo a cambio? ¿O como muchos regalan, esperando recibir otro regalo? U otros reciben un regalo y dicen, bueno, voy a regalarle algo mejor cuando llegue la oportunidad. El Señor no quiere esa clase de bondad, de misericordia, de altruismo. No. Él quiere que nosotros seamos espontáneos. Él quiere que esa bondad, esa misericordia, ese servicio, eso de dar, sea natural. Y solo podrá ser natural en la medida que la persona muera al yo. El corazón del hombre es egoísta por naturaleza. Sí. Y ese es como decir la raíz de todos los males. Y Dios desea que en nosotros eso sea erradicado con el poder de su Espíritu. Nosotros no lo podemos hacer. Dios lo puede hacer en nosotros. En la medida que nos sujetamos a Él, en la medida que nos rendimos a Él, en la medida que le suplicamos a Él, en la medida que nosotros nos refugiamos y nos entregamos sin reserva a Él, en la medida que oramos a Él y estudiamos su palabra, en la medida que nos relacionamos con Él, es cuando sucederá ese milagro de un corazón bondadoso, misericordioso, de socorrer, de dar, de ayudar. De esa manera, dijo Jesús, o dijo el apóstol Pablo, se cumplirá la ley de Cristo. Y como Él nos dijo, ¿no? Debemos sobrellevarnos los unos a los otros y sobrellevar la carga de los demás, de los otros. Interesante esto. No quiere dejar a las personas que menos favorecidos han sido a la orfandad o solos. Porque a la final, esto será un lapso de tiempo de mucha abnegación en este mundo para muchas personas. Pero en el más allá, en la tierra nueva, en el cielo nuevo,
todos disfrutarán a lo grande. ¡Qué hermoso! Tendrán acceso a todo lo que todos los seres humanos tengan acceso. Entonces, qué significativo esto. Pero tal vez te preguntes, ¿no? ¿Cuánto debemos dar? Sí, esto debe ser recordando esa ofrenda de la viuda, que dio 2 moneditas que ya no tenían valor adquisitivo, pero dio, dice la Escritura, todo lo que tenía. Qué interesante. Escuche esto, todo su sustento. Lea la palabra. Pero ella lo dio con toda fe, con toda convicción, con toda alegría, porque Dios ama al dador alegre, no se olvide. Y él ya lo dio con naturalidad. Y con espontaneidad fue y dio su ofrenda. Y el Divino Maestro dijo que esta mujer había dado mucho más que todos los demás, que cuantitativamente habían aportado mucho. Pero el Señor tiene otra escala de medida. Sí. Él no tiene la misma medida que tú y yo. No. Él juzgó con un juicio sano, divino, inteligente, imparcial, y dijo que los otros dieron mucho cuantitativamente, pero ella había dado cualitativamente, de corazón, por amor, de voluntad y alegremente. Hermanos, entonces, así debemos tener en cuenta en nuestro tema que nosotros estamos abordando, me lo hicisteis a mí. Recordar siempre que tú no solamente estás ayudando a tal persona necesitada, estás colaborando con el Señor. Estás haciéndolo a Jesús. Sí, pero puedes decir que Él no necesita. Necesitan las personas de sus hijos, porque son sus hijos. Porque si tú ofendes, si yo ofendo a otro ser humano, le estoy ofendiendo también a Él indirectamente, implícitamente. ¿Sí? No es solamente a la persona que le he ofendido, no, a Él, porque Él es el creador, Él es el dueño. Así como si le insulto a una persona por un defecto que tiene, le estoy ofendiendo al Creador porque Él ha permitido que esta persona exista tal cual es. Y me estoy confrontando con Él. Así que cuando dice Él mismo, me lo hicisteis a mí, se está identificando con esa clase de personas poco favorecidas. Dios quiere equilibrar el infortunio de los seres humanos. No quiere que solamente algunos sean muy beneficiados, muy bendecidos y disfruten de los bienes de este mundo. No, Él quiere que todos participen de las cosas por lo menos más fundamentales, más básicas. Esto es algo muy significativo. No desea que otros simplemente se embarquen en poder amasar más fortuna, sino que compartan. Con ese fin Él ha dado a algunos más para que puedan ayudar más. Y de esa manera, lo que Dios les ha bendecido no se convierta en maldición. Entonces desea que las personas compartan. Esa es una evidencia, es un recurso, un medio por el cual Dios quiere subyugar los corazones de las personas para que lleguen a ser bondadosos, para que puedan dar y con alegría. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dar con convicción y dar en una forma natural, espontánea, sin esperar nada a cambio. Qué interesante es esto, qué gran contenido, qué sabio esta fórmula del Señor. Y aquellas personas
que reciben de esta manera podrán agradecer al Señor, podrán tributar honra a Dios. O sea que cuando yo comparto, cuando tú compartes, estás contribuyendo para que otros honren al Creador y agradezcan al Señor. Mira. Y de esa manera tú estás sembrando para bendición. Recuerda que todo lo que hacemos, todo lo que somos, no es más que sembrar para que exista después un resultado, porque es una ley de siembra y cosecha, que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Eso es conocido en la naturaleza. Es imposible que siembres fruta, naranja, manzana y coseches otra variedad. Uvas o limones. No, nunca, jamás. La naturaleza no se trastorna todavía. Fíjese. Fíjese usted ese punto tan significativo. Así también, si nosotros aprendemos de Jesús mirándole a Él por contemplación, habiéndolo aceptado como Salvador y queremos ser como Él y comenzamos a sembrar buenas obras, a ser buenas obras, a ser misericordiosos, a ser bondadosos, a dar, a compartir con alegría, con altruismo, con espíritu de bondad, de un espíritu de dar, ese espíritu cristiano. Eso te beneficia psicológicamente, mentalmente, te beneficia espiritualmente y corporalmente. El ser humano ha sí ha sido diseñado para el bien, no para el mal. Ese es algo asombroso. ¿Por qué? Está comprobado científicamente que los seres humanos, cuando han estado sometidos a grandes presiones muy malas, muy negativas, como en muertes, matanzas, en guerras, han sufrido trastornos psicológicos sí o sí. Pero cuando las personas están ahora para poder ayudar, para hacer beneficio, para poder socorrer, para poder alentar, para poder estimular, para poder hacer cosas buenas, eso redunda en grandes beneficios personales, físicos, corporales, psicológicos, mentales. ¿Y por qué no decir todo ello contribuye a lo espiritual? Porque estás imitando al Señor, porque estamos haciendo lo que Él hizo. Y estamos siguiendo esos parámetros bíblicos cristianos que Él nos dejó como legado, como ejemplo, para que nosotros hagamos como Él dijo, para que hagamos lo que como Él hizo. Qué interesante. Así que, hermanos míos, no olvidemos esto. En cuanto nosotros podamos contribuir, en cuanto nosotros podamos ayudar, sí, en lo que no, económico también, con palabras, con objetos, con algunas cosas, sí, con alimentos, con enseñanza, con tu buen ejemplo. Claro, ¿cómo no? Con tu rostro. Estamos para compartir felicidad, tranquilidad, paz. Y desde luego, predicando el Evangelio. Hay que recordar que la sana doctrina se identifica, dice, dar de comer a la viuda, al hambriento, ayudarles, al necesitado, al huérfano. Como iglesia somos llamados a esto. Allí se identifica la verdadera fe, el verdadero camino, la verdadera religión. Está bien predicar, enseñar, pero debe ser acompañada de ayudar en la parte física, corporal, de poder ayudar en satisfacer esas necesidades básicas, fundamentales. No olvidemos eso, mis hermanos.
Y entonces, pues se cumplirá esas palabras que el rey dirá a los de su derecha. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermosas palabras. Y el mismo Señor pues dirá, ¿no? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Hermanos míos, está identificado entonces, no escatimemos esfuerzos, ¿sí? Hay que sembrar para poder cosechar. Sembremos entonces buenas acciones, bondad, misericordia, ayudar con alimento, con vestido, ayudar con algo de dinero de acuerdo a lo que nosotros podemos ayudar. No seamos mezquinos en ese sentido. Hagámoslo de corazón, de verdad. No lo hagas por lo que te miran, por lo que dicen, no. Y la cantidad, ya os lo dije, simplemente cómo tú valoras lo que Dios ha hecho por ti, cómo tú estimas la misericordia, la bondad, la bendición de Dios hacia ti. Eso debe nacer de tu corazón, de tu mente. Y hazlo con corazón alegre, lleno de convicción. Hazlo en forma natural y no lo publiques. De modo que el Señor te dará tu recompensa, pero aunque no esperes solo por la recompensa, pero Dios no te dejará sin recompensa, sin resultado, sin cosecha, sin fruto. Todo tiene consecuencia, porque existe causa y efecto. Esas leyes físicas son también leyes espirituales. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ayudemos a ayudar. El Señor ha dejado a su pueblo como representante, es la agencia ganadora de almas con el fin de poder alcanzar a los más necesitados, tanto en el mensaje como también en las cosas de este mundo, naturales, corporales, físicas, que la gente necesita. Y ayudándoles con palabras, con estímulo, con ideas, con consejos, con opiniones, que eso podrá contribuirles para poder ellos encaminarse mejor y poder tener una mejor perspectiva, una mejor visión para el futuro. Que el Señor nos dé su gracia, que el Señor nos ayude para prepararnos de esa manera y recordar, no olvides esto, que si lo hiciste con una de estas personas necesitadas, desprovistas, lo hemos hecho para el Señor. ¡Qué grande es eso! Y esto no va a quedar allí nomás. Todo tiene su resultado. Todo tiene un fin. Y recordemos que el Señor nos ha asegurado que Él va a dar testimonio de nosotros. Él va a confesar nuestro nombre. Así que, y en el juicio final, recuerda esto, las buenas obras determinarán tu posición en el cielo. Si bien es cierto, no somos salvos por las buenas obras, pero van a determinar tu ubicación en el cielo por la eternidad, porque habrá pérdidas eternas, sí, porque hicimos muy poco acá, aunque todos serán felices y satisfechos y alegres y complacidos y contentos, pero habrán pérdidas eternas. El Señor nos ayude para que hagamos mucho más por el Señor de lo que nosotros hasta aquí lo hemos hecho. Que tenga Él misericordia si hemos sido remisos hasta aquí, pero tomemos un nuevo rumbo, tomemos una nueva perspectiva, una nueva visión de poderle servir mejor al Señor. Porque hay que recordar que nos hacemos colaboradores con Él. Y Dios te llama para eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Levantas tu mano para ser uno más? ¿Aceptas a Jesús como Salvador personal? Sí.
Entonces, no como solo como Salvador, acéptalo también como Señor. Y como Señor implica que Él es dueño de todo lo que tienes, aún más de todo lo que tú eres, de ti mismo, todo, absolutamente. Entonces, ya está dicho. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Amén.